Buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Hablo Iván Santiago, desde aquí, desde Springfield, Missouri. Hoy presentando la última lección en esta serie especial que queríamos presentar acerca del Evangelio a los perdidos, especialmente hablando de esta pregunta si perdonó Cristo los pecados mientras estuvo en la tierra. Y realmente ya hemos dado, esta va a ser la lección número 6 que hemos presentado en este tema. Y ya hemos hablado de varios ejemplos de cómo Cristo perdonó pecados, cómo Cristo perdonó los pecados a diferentes personas. Ya hemos visto, sinceramente, ya hemos visto varias de las ocasiones en las cuales Él perdonó los pecados y en realidad nosotros tenemos que entender, y otra vez hablábamos en la introducción en cuanto a las diferentes palabras que se usan en el Evangelio, en cuanto a perdón, en cuanto a salvación. Y luego después veíamos cómo Cristo le dijo a este paralítico que fue ayudado por sus amigos que lo trajeron a Cristo. Y Cristo le dijo a él, tus pecados te son perdonados. Y apareció la pregunta de los fariseos y de los escribas. Bueno, ¿cómo puede este perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y en realidad, esa es la pregunta que nosotros estamos hablando, de que cuando Cristo vino a la tierra, Él vino y Él perdonó pecados, sinceramente. Lo hizo también a aquella mujer pecadora que lavó los pies de Cristo, los lavó con sus lágrimas, con su cabello y aún los besó. Después veíamos aquella situación donde Cristo le dijo a aquel ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y otra vez todos estos términos hablan de salvación, hablan del perdón de pecados. En la lección anterior estuvimos hablando de la adúltera y otra vez Cristo usa esta palabra que se relaciona con salvación. Tampoco yo te condeno. Y otra vez, aquellos que son bautizados para el perdón, aquellos que creen y son bautizados para el perdón de pecados, ellos tampoco son condenados porque Cristo ofrece salvación. Mateo 16:16. Estuvimos estuvimos viendo. Y hoy vamos a tener la última lección, por lo menos en esta serie, en cuanto a otro ejemplo donde Cristo perdonó pecados. Pero antes, yo quiero que veamos esta canción. He estado hablando bastante de esta canción que se llama ¿Por qué dejó Cristo el cielo? Y otra vez la idea era de que Cristo dejó el cielo y Él lo dejó porque Él quería mostrar su amor, Él quería salvarnos, Él quería perdonar nuestros pecados y después de la resurrección Él llevó nuestros pecados lejos y ahora nos ofrece a nosotros el perdón de los pecados a través del bautismo. Pero también hay este otro canto, me gusta bastante este canto, no lo puedo presentar en español, pero la versión en inglés realmente nos anima, nos anima. Y me gustaría que escucharan conmigo esta canción, ¿Por qué nuestro Salvador vino al mundo? Y aquí tienen ustedes las palabras en español. Why did my Savior come to earth and to the humble go? Why did he choose a lowly birth? Because he loved me so. He loved me so. He loved me so. He gave his precious life for me, because he loved me so. Why did he drink the bitter cup of sorrow, pain, and woe? Why on the cross be lifted up? Because
precious life for me, because he loved me so. Till Jesus comes, I'll sing his praise, and then to glory go, and reign with him through endless days, because he loved me so. He loved me so. He loved me so. He gave his precious life for me, because he loved me so. Bonita la letra de este himno. ¿Por qué vino mi Salvador al mundo, a la tierra? ¿Por qué vino y se puso entre los humildes? ¿Por qué eligió un nacimiento tan humilde? Porque Él nos amó tanto. Él nos amó tanto que Él dio su preciosa vida para salvarnos, para salvarnos. Por eso Él bebió la copa de amargura, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de aflicción, porque Él nos amó tanto. Y en realidad, mis hermanos y hermanas, esa es la razón por la cual yo quiero presentar esta serie de lecciones que habla de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo. Y en realidad tenemos que reconocer que Cristo, mientras estuvo en la tierra, Él perdonó pecados. Él perdonó pecados. No hay ninguna duda de ello. Cristo tenía la autoridad porque Él era Dios entre nosotros, Emmanuel. Y Él podía perdonar pecados. Y Él perdonó pecados. Otra vez, los términos, el lenguaje que Cristo usó es el mismo lenguaje que nosotros vemos después de la resurrección de Cristo. Id por todo el mundo, hagan discípulos, el que creyere y sea bautizado, este será salvo. Marcos 16:16 dice que no será condenado. Otra vez, Cristo sigue perdonando pecados. Y Él sigue perdonando pecados porque mientras nosotros estemos en la tierra, nosotros podemos confesar, arrepentirnos, ser bautizados para el perdón de pecados. Y otra vez quiero hacer esta aclaración porque ahora vamos a ver la lección número 6. El evangelio donde nos demuestra ahora con este publicano, que Cristo perdonó sus pecados. Cristo perdonó sus pecados. La historia se encuentra allá en Lucas, en el capítulo 18, versos del 9 al 14. Y en realidad ahí es donde nos vamos a detener ahora nosotros hoy. Y vamos a ver esta hermosa historia donde Cristo habla de cómo Él va a perdonar pecados. Y otra vez, me gusta mucho ahora porque como veíamos en la lección anterior de esta adúltera, otra vez, el pecado no viene solo. Un pecado no es un pecado solo. Veíamos en la adúltera que había que planear, había que arreglar, estaba la concupiscencia, estaba el pecado en la mente, en el corazón, y luego después el acto, y en este caso dice que la trajeron a esta mujer porque la encontraron en el acto del adulterio. Y hay muchos pecados que se relacionan unos con otros. Acuérdense ustedes de David. El pecado de David no solamente fue que se acostó y adulteró con Betseba. Estuvo en ser ocioso, estuvo en mirar con lascivia, estuvo en mandar a llamarla, estuvo en matar a su esposo, todo. Como dice, el adulterio es un pecado que está lleno de otros. Y esta historia que vamos a ver hoy nosotros aquí en Lucas, habla precisamente de eso, de que Cristo perdona a personas
que realmente estén arrepentidas, que realmente estén arrepentidas. En una de las lecciones anteriores estuvimos hablando de aquella parábola que Cristo le dio, hablando de la señora, de esta que le habló, le besó sus pies y le lavó sus pies con su cabello. Pero dice la historia ya, dice de aquel que tenía, el acreedor que tenía dos deudores. Y la pregunta que le hicieron, ¿quién perdonó? ¿Quién amó más? Dice aquel que tenía más pecados, aquel que tenía más pecados. Pero la historia que hoy vamos a ver es la historia de estos dos hombres, dice allá en Lucas, en el capítulo, aquí en Lucas, en el capítulo 18, comenzando en el verso 9, dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y otra vez, esta es la introducción que Lucas me da de este acontecimiento. ¿Y cuántas personas hoy en día? Realmente hay muchas personas que realmente por eso no son fieles, por eso no creen, por eso no se han bautizado. ¿Por qué? Porque ellos piensan que son justos. Ellos piensan que son justos. Entre comillas, que son buenos. Yo soy bueno. Dios no me va a mandar al infierno. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esa serie de los escépticos? Como a veces piensan mucho de esa manera, que realmente ellos piensan que ellos son buenos, que ellos no van a ser castigados. Y en este caso, que Cristo contesta esa situación de personas que realmente se sentían que eran justas, en el Nicodemo es una historia, pero también Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, donde habla que Cornelio, él no se confiaba en sí mismo, Cornelio no. Pero déjeme decirle, Cornelio tenía estas exactamente características. Pero Cornelio hizo algo más que en este caso, este fariseo no hizo. Pero hay mucha gente que piensan en sí que ellos son buenos. Oh, yo soy bueno, yo soy justo, yo no hago nada malo. Bueno, y dice este justo, como dice, él pensaba que se confiaba en sí mismo y él era justo, pero dice la otra parte de este versículo 9, menospreciaba a su prójimo, menospreciaba a su prójimo. ¡Qué hipocresía! Oh, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy una persona muy amable, yo soy una persona que ama a Dios, yo soy una persona que respeta a Dios. ¡Ah! Pero yo odio a este otro. Y este otro era un publicano. Eh, hay que poner esta también aclaración. La palabra menospreciar, que indica la idea de quitarle el honor, de quitarle el valor, de quitarle el respeto, de realmente no saber cómo apreciar a la persona. Y realmente nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que tener cuidado de no menospreciar a nadie. Debemos tratar a todos por igual. La misma Biblia nos enseña que amemos al prójimo y que amemos a los enemigos, que amemos a los que nos odian, que amemos a todos aquellos que nos hacen mal. En otras palabras, Cristo está diciéndole exactamente lo que esta enseñanza nos va a decir hoy, de no menospreciar a nadie. No menospreciar a nadie, por favor. Entendamos que Cristo nos habla también a nosotros. Dice en el verso 9, y dice, él era justo, él confiaba en sí mismo, yo soy justo, y luego dice, menospreciaba al otro, y entonces Cristo le dio esta ilustración. Otra vez, parábolas son anécdotas de la vida que Cristo las usa para dar principios espirituales. Realmente son cosas, por decir así, ilustraciones, anécdotas de la vida que nosotros estamos, y muchos de nosotros, a mí me gusta hacer comparaciones, dar versos poéticos, o a veces usar las letras de canciones. ¿Para qué? Para dar un significado espiritual. Y es lo que Cristo está diciendo aquí, esta parábola
para él indicar que hay muchos que se confían en sí mismo y menosprecian a los otros. Y Cristo entonces está hablando de esta enseñanza dando el ejemplo de dos personas. En este caso, la primera de ellas era un fariseo, un fariseo. Y otra vez estas palabras del fariseo tienen que tocar nuestro corazón, tienen que tocar nuestro corazón. Y el otro era el publicano. Y otra vez, muchos de nosotros nos sentimos como el publicano. Nos sentimos como el publicano. Realmente, hay una historia que yo oí hace mucho tiempo atrás, quién sabe si ustedes la habrán oído también. Habla de los cerdos, los puercos, los cochinos. Dicen que los cerdos nunca levantan la cabeza para el cielo, nunca, nunca, ellos no pueden en realidad, no, pero nunca levantan. Y muchas veces nosotros a veces nos sentimos así, que nos sentimos tan llenos de pecados, tan llenos de remordimiento, que no queremos ni alzar los ojos al cielo. No queremos alzar los ojos al cielo. Y es lo que se ilustra con este publicano, Él no quería alzar los ojos al cielo, pero el fariseo, todo lo contrario, todo lo contrario. Esto es lo que dice del fariseo. El fariseo dice, puesto en pie. Oh, ahí bien elegante, posiblemente con su túnica, posiblemente con su manto, ahí bien levantado, ahí derecho. Y oraba de pies, oraba diciendo de esta manera, Dios, yo te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este aquí publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Qué arrogancia. Qué vanagloria. Qué confianza en sí mismo. Qué confianza en sí mismo. Realmente hay personas que realmente son como este fariseo. Sinceramente, los hay. Son personas que no son ladrones, no son injustos, no son adúlteros, dan diezmos, ayunan posiblemente 1 vez a la semana. Hay personas así, sinceramente, no lo podemos negar. Hay personas así, especialmente en el mundo religioso. En el mundo religioso hay personas que tienen estas buenas características. Tienen estas buenas características. La diferencia de estas personas que nosotros conocemos, y incluimos a Cornelio en estas personas, es de que no se vanaglorian, no confían en sí mismos, como que son justos. Realmente hay muchos que posiblemente, y yo espero que los cristianos, aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, realmente den gracias a Dios, que no estén robando, que no sean injustos, que no estén adulterando, que ayunen y que den diezmos o den contribución. Ya, sería bueno. Pero no se vanaglorien, no se enaltezcan, no se estén dando ustedes la palmada en la espalda. Oh, mírame a mí, mira cómo yo soy, mira qué bueno yo soy. Porque ese es el problema, ese es el problema. Y es lo que Cristo está tratando ahora de enseñarnos. La otra persona, y es el publicano. El publicano, vamos a ver un poquito más en detalle acerca del publicano. Pero los publicanos eran personas que no eran muy amadas por la comunidad, especialmente por la comunidad judía. No eran personas muy reconocidas, no eran personas muy bienvenidas, especialmente al templo, ¿no? Todo el mundo sabía quiénes eran los publicanos, como todo el mundo sabía quiénes eran los fariseos.
Todo el mundo lo sabía. Y este hombre, este publicano, noten ahora la actitud de él. Más el publicano estando lejos. En primer lugar, él no fue de los que estaban al frente. Él no fue de los que estaban al frente, de los que tenían las primeras sillas, estaban en la primera línea. No, no, este se quedó atrás. Este se quedó atrás, lejos, dice allí. Y no quería él atraer ninguna atención para él. No quería él atraer ninguna atención para él. Dice que ni tan siquiera quería alzar los ojos al cielo. Ya me imagino la humildad, ya me imagino la, la culpabilidad que posiblemente él sentía. Ya me imagino él la vergüenza que posiblemente él sentía. Y acuérdense que los publicanos, y hay varias historias en los evangelios donde se habla, y vamos a ver un poquito más de esto en unos instantes, que eran personas odiadas por los judíos, eran personas odiadas por los ciudadanos, porque estas eran las personas que realmente colectaban los impuestos del pueblo. Y eran tan desagradables estas personas que ellos sabían, la gente sabía, este roba, este me está pidiendo que pague tantos taxes, pero en realidad no tengo que pagar tantos, no tengo que pagar tantos, pero él quiere su mordida, él quiere su parte. Y así se trataba a la gente, por eso dice que él estaba lejos, él no quería ni alzar los ojos al cielo. Dice que se golpeaba él el pecho. Y esta frase de golpearse al pecho es una frase que demuestra arrepentimiento, es una frase que demuestra dolor, es una frase que demuestra culpabilidad. Y otra vez, hay ejemplos en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento donde se habla de personas que así eran, realmente se golpeaban el pecho en muestra de arrepentimiento, en muestra de humildad, en muestra de decir que yo no soy digno, yo no soy digno. Y la oración de este hombre, contrario a la oración del otro, que dice, acuérdense en el verso donde dice que él dijo a Dios, esa fue su oración. Doy gracias, Señor, que yo no soy así, así, así. La oración de este hombre fue sencilla, fue directa, fue una confesión. Dios, sé propicio a mí, pecador. Si eso no es una confesión, si eso no es una aceptación de culpabilidad, entonces yo no sé qué es confesión. Entonces yo no sé qué es arrepentimiento. Porque aquel que se arrepiente confiesa que es pecador. Confiesa que él tiene pecado. Confiesa que él ha hecho mal. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? El hijo pródigo es otro de los ejemplos en la Biblia que habla de arrepentimiento y de perdón. Y no sé si todavía voy a presentar esa lección o no. Realmente saliendo de viaje y estando fuera del país, necesitaría un poquito más tiempo de desarrollar la lección, pero me gustaría también cubrir esa como el último ejemplo de las personas, de los ejemplos de perdón que Cristo nos da. Pero el hijo pródigo es un ejemplo. Pero el hijo pródigo dice que él volvió en sí y él dijo, voy a ir a mi padre y yo he hecho mal, pero también dice que voy a ir a Dios. Y el hijo pródigo hizo su confesión privada entre Dios y él, entre él y Dios, y luego después vino a su padre. Y este hombre, este publicano, dice, Dios mío, Jehová, Elohim, sé propicio a mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame en mi deficiencia. Soy pecador. Verso 14. Ahora Cristo dígase. Os digo que éste descendió a su casa justificado más que el otro. Este es el publicano. Descendió a su casa. Descendió a su casa. Y noten la palabra que Cristo usa. Justificado. Justificado.
Porque otra vez, hermanos y hermanas, esta palabra justificado es una palabra que habla de perdón. Es una palabra que habla de salvación. Es una palabra que habla de que Cristo te estaba ayudando a estar bien con Dios. Cristo estaba pagando la justicia de Dios. Vamos a ver esto en unos instantes. Dice, este descendió a su casa justificado. Porque cualquiera que se enaltece, y ese es el fariseo, el que se enaltece, el que es arrogante, el que se confía en sí mismo, ese será humillado. Y el que se humilla, este publicano, ese será enaltecido. Y otra vez estas palabras justificado, humillar y enaltecido son palabras que nos hablan de arrepentimiento, que nos hablan de perdón. Y aquí tenemos la palabra que se usa aquí como justificado. Y esta es la palabra dikaoas. Y esta palabra se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Valera 60, por lo menos unas 40 veces. La mayor parte de las veces se traduce justificar. Se traduce justificar. La palabra justificar quiere decir hacer justo. Quiere decir cubrir una deuda. Quiere decir que es una persona que ahora es recta, que es correcta, que sabe hacer lo correcto. Justificado. Justificado. Es una palabra que déjenme decirles, si ustedes han leído el libro de Romanos, la carta de Pablo a Romanos, la palabra justificado aparece un montón de veces. Allá en Mateo capítulo 12, verso 37, porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Cristo está hablando eso de aquellos que van a ser salvos, aquellos que van a ir delante de Dios, aquellos que han hecho lo correcto delante de Dios, aquellos que han obedecido sus mandamientos serán justificados. Aquellos que tienen el corazón de Dios, el corazón haciendo la voluntad de Dios, serán justificados. Pero aquellos que no han hecho, no han servido, no han obedecido las palabras de Dios, serán condenados. Serán condenados. Romanos capítulo 3, verso 24. Y otra vez, si ustedes buscan uno de esos léxicos y buscan la palabra dikaos, van a encontrar la palabra justificado en Romanos un montón de veces. Pero específicamente Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia. La gracia fue la redención que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Este hombre fue justificado por la gracia de Cristo. Este publicano fue justificado porque Cristo tuvo redención para él. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Acuérdense de que este fariseo estaba cumpliendo la ley, no robar, no siendo injusto, no adulterar, ayunar, dar diezmos, era parte de la ley, era parte de lo que decía la ley. Nosotros no somos justificados por la ley, sino por la fe en Cristo. Otra vez Gálatas está hablando a la iglesia, está hablando a los redimidos, está hablando a aquellos que han sido renovados, aquellos que han sido bautizados. Ahí mismo en Gálatas habla del bautismo. Dice que no somos justificados por la ley, somos justificados por la gracia, por Jesucristo, por la fe en Cristo, por la obediencia a la ley de Cristo.
Y ahora este publicano, me dice la Biblia, él ha sido justificado. Él ha sido justificado. La palabra dikaios, viene de su origen de esta otra palabra que se llama, ahí la tienen, se llama dikaos. Dikaos. Y la palabra dikaos es que la que se traduce como justos. Como justos. Cristo nos hace justos. Cristo nos hace inocente. Cristo nos hace sin culpa. Y en realidad es lo que Cristo hizo. No es obedecer las leyes de los hombres, es aquello que Cristo hace por nosotros cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Él, verdaderamente Cristo, es el que nos hace aprobado delante de Dios. Y hay varios versículos. Hay otra vez esta palabra dikaos. Esta palabra dikaos aparece mucho en el Nuevo Testamento. Realmente se piensa, por lo menos, se aparece como unas 80 veces. Unas 80 veces. Y la mayor parte de las veces se traduce justo. Se traduce justo. Nota lo que dice allá en Mateo capítulo 9, verso 13. Y pues aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y Cristo justificó a este publicano. Ahí mismo, Mateo capítulo 13, verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. El que tenga oído para oír, oiga. Los justos son los que van a estar en el reino de Dios. Y no somos nosotros los que estamos en el reino de Dios. Los que hemos sido bautizados para el perdón de pecados. Y Cristo le está diciendo a esta persona, yo te he justificado, yo te he hecho justo. Hechos capítulo 3, verso 14, otra vez la misma palabra dikaios, que es la raíz de la palabra justificación. Dice en Hechos capítulo 3, en el verso 14, dice, vosotros negáis al santo y al justo, y pedisteis que se os dé a un homicida. Cristo es el verdadero justo, y Cristo nos puede hacer justos delante de Dios. Y otra vez, como decía, la palabra justificación está por todas partes en el libro de Romanos. Aquí tenemos al capítulo 1, verso 17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justificación de Dios viene por la obediencia al Evangelio. Y Dios nos hace justos porque Cristo ha derramado su sangre. Ha derramado Él aquella paga por el pecado. Esta parábola de el fariseo y el saduceo. Realmente, si nosotros miramos la enseñanza que Cristo nos está dando, nosotros vamos a ver que realmente, aunque la frase no aparece directamente, tus pecados te son perdonados, nosotros podemos ver que la frase de Cristo implicaba que Él tenía el perdón, que Cristo había cubierto la deuda. Esta enseñanza de Cristo me ayuda a mí a entender que cuando nosotros somos orgullosos, jactantes, autosuficientes, tenemos nosotros aquella idea de justificarnos a nosotros mismos, que nos convertimos nosotros en fariseos. Pero este hombre y este fariseo no estaba confesando sus pecados, todo lo contrario, él estaba dando la idea, yo no necesito arrepentirme. Pero el publicano es todo lo contrario, es todo lo contrario. Él confesó, primeramente, soy pecador. Él reconoció su pecado.
Él demostró arrepentimiento. Dice que ni tan siquiera quería levantar los ojos al cielo. Y él demostró al quedarse lejos. Si eso no es arrepentimiento, yo no sé qué es entonces arrepentimiento. Porque arrepentimiento es reconocer nuestra culpa. Arrepentimiento es reconocer que hacemos mal. Arrepentimiento es tener un corazón humilde, un corazón contrito. Y las palabras de este hombre, cuando él dice, sé propicio a mí, realmente nos demuestra su arrepentimiento. Aquí nosotros vemos, como podemos ver hoy en día, a dos tipos de personas, a dos tipos de actitudes, a dos tipos de personas que muestra uno arrepentimiento y el otro no. Uno de ellos, un tremendo líder espiritual entre el pueblo de Israel, porque era eso los fariseos. Era una persona que conocía la Biblia. Realmente sí, los fariseos conocían la Biblia. Eran los maestros en las sinagogas. Era esta persona que dice él que oraba por lo menos 3 veces, oraba 3 veces al día, que era la costumbre de los judíos. Ayunaba por lo menos 2 veces a la semana, se dice que miércoles y viernes. Él diezmaba, daba el diezmo de todo lo que él poseía. Quién sabe qué tanto dinero él tendría. Y otra vez los fariseos salían ellos de su salario, de las ofrendas que se daban en el templo, era de donde ellos tenían su sostenimiento. Y él dice, él diezmaba 10% de todo, dice, de todo lo que poseía. Si él poseía animales, 10%. Si él poseía dracmas o alguna otra moneda, 10% era para el templo. Si él poseía posiblemente frutas, 10% era para el templo. Y esta persona realmente era un hombre bastante religioso. Como dice Pablo allá en la historia que nos dice Pablo allá cuando estuvo en Atenas, dice que él andaba por ahí, por el Areópago, y dice que se encontró con esta inscripción, una inscripción anónima, al Dios no conocido. Y Pablo reconoce a los atenienses, y usa la palabra Pablo, por eso le reconozco que ustedes son muy religiosos. Son muy religiosos. Estos atenienses, como este fariseo, leía la Biblia, oraba, ayunaba, diezmaba, era líder espiritual. ¿A cuántas personas no conocemos nosotros que son igual a estos? A veces mucho mejor que nosotros. Pero muchos de ellos, como este fariseo, realmente eran arrogantes. El otro tipo de persona que vemos allí es el que a veces los encontramos como los excluidos, los alejados de la adoración espiritual. Estas personas que se les detesta, se les evita. No queremos ni tan siquiera acercarnos a ellos, no queremos ni hablarles, ni saludarles. Oh, no, yo conozco a esta persona, esta persona la he visto yo ahí por lugares que no debería estar las personas. Esta era una persona que recaudaba los impuestos, y porque recaudaba los impuestos era una persona que se le consideraba como traidor, a un traidor a Israel.
Este era una persona que se les conocía por la avaricia y la deshonestidad. Y hay muchas personas que nosotros conocemos que son de esta manera. Realmente conocemos a personas que son de esta manera. La diferencia está en cómo nosotros nos presentamos delante de Dios. Y la oración que nosotros vemos de este hombre, del publicano, es una oración que muestra humildad. Dios sabe todo. Dios sabe todo. Dios conoce nuestro corazón. Pero muchas veces Dios quiere oírnos. Quiere oírnos que nosotros somos pecadores. Él quiere oír nuestras oraciones, pero no oraciones de orgullo, de pretensiones. Él quiere oír oraciones humildes, oraciones que demuestran nuestro reconocimiento de cómo somos delante de Dios. Estas oraciones que el Señor quiere que sean llenas de verdad, porque déjeme decirte, fariseos, mentiras, que nunca había robado, que nunca había hecho mal, que nunca había pensado mal, es mentiras. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud humilde, que en lugar de levantarnos y levantar las cabezas, todo lo contrario, de poner la cabeza abajo, doblar nuestras rodillas, golpear nuestro pecho como símbolo de arrepentimiento de las maldades que hemos hecho. Y también Dios quiere que nuestras oraciones sean breves, sencillas y concisas. Hay muchos, como decía Cristo ahí mismo allá en el Sermón del Monte, hay muchos que realmente hacen estas oraciones tan largas, y realmente no. Oraciones que realmente a veces Él no quiere hacer. ¿Podríamos nosotros ser como este hombre, con una oración humilde, con una oración sencilla, con una oración donde nosotros reconozcamos? Porque hay beneficios. Aquellos que son humildes, aquellos que vienen a Dios arrepentidos, ellos van a recibir la gracia de Dios. Ellos van a ser recibidos por Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. Cristo es el que nos hace justos. Cristo es el que nos abre la entrada para entrar y ver a Dios. El Señor escuchó la oración de este publicano, que era una persona malvada, mala, odiado. Pero Dios escuchó esta oración sencilla y Dios lo recibió. Por otro lado, este otro hombre que pensaba que él era salvo, que él era justo, que él era humilde, fue rechazado por Dios. Fue ignorado por Dios. Realmente los minutos que él pasó orando, todo fue orando de sí mismo. Yo hice esto, yo hice lo otro, yo hago esto. Oh no, Dios me tiene que aceptar como justo. No necesariamente, porque sí regresó a su casa como culpable, como rechazado. Realmente él no fue recibido, él no fue aceptado, él fue rechazado porque él se enalteció. Él fue rechazado porque él realmente era arrogante.
Él era arrogante. Pero el otro fue recibido. El otro fue aceptado. Esta parábola, Cristo nos quiere enseñar que nosotros podemos alcanzar el perdón de Dios. Pero solo podemos alcanzar el perdón de Dios cuando nosotros reconocemos quiénes somos. Nosotros reconocemos que somos pecados. El camino al perdón comienza con una confesión. La manera de estar reconocidos por Dios es cuando nosotros nos humillamos. La manera como nosotros somos justificados es cuando nosotros vamos a Cristo. Vamos a Cristo. Lo buscamos, lo aceptamos. La única manera como usted puede encontrar la justificación y, como dice Romanos, ser justos, es a través de la redención que Cristo da. Es a través de caminar de la manera que Dios nos ha enseñado, la manera que Dios nos ha dicho. Y otra vez, hermanos y hermanas, este hombre fue justificado mientras estuvo en la tierra. Cristo lo justificó, porque Cristo sí puede justificar, porque Él sí puede perdonar. Pero ahora para nosotros la única manera que podemos encontrar la justificación, la única manera como podemos nosotros encontrar la salvación, la única manera como podemos nosotros calmar la ira de Dios es a través del bautismo. Porque Cristo dio esa autoridad a los apóstoles de ir por el mundo, hacer discípulos. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y esos que son salvos ya calmaron la ira de Dios, ya calmaron la justicia de Dios a través del bautismo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sé propicio a nosotros, pecadores. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y cada día reconocer que tenemos pecados, cada día reconocer que nosotros violamos tus mandamientos, pero que nosotros, Señor, queremos amarte al obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a ser como este publicano, sabiendo que hemos sido bautizados para el perdón de pecados y hemos encontrado la justicia a través de la sangre de Cristo. Y Cristo mismo nos ha justificado, Cristo mismo nos ha hecho justos. Ayúdanos, Señor, a comunicar este mensaje a todos aquellos que todavía no te han aceptado, que todavía están en la tierra, que todavía están vivos y tienen la oportunidad para recibir esa gran gracia del perdón de pecados a través de la fe, a través del arrepentimiento, a través del bautismo para el perdón de pecados. Por Cristo esto te pedimos, por Él y por Él te rogamos. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, yo creo es la última lección. Voy a tratar de hacer una más, pero no les garantizo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y les hablo tan pronto regrese de Honduras, tan pronto regrese de allá voy a estar con ustedes otra vez. Y acuérdense que regresando de Honduras solamente estoy por unos días y después me voy para allá, para Cuba, en un viaje médico misionero que voy con los hermanos de allá, de Abilene, Texas. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los acompañe. Oh, no rechaces la verdad. Un segundito. Oh, no rechaces
tal vez el sol. No